A veces esos viajeros eran espías, a veces eran aventureros que iban a ver Fare América, Fare África, pero era otro tipo, era gente muy instruida, era gente que todo anotaba. Entonces vos te encontrás con grandes diarios de viajeros, que es un género literario muy interesante, porque es un género para la literatura y para los historiadores, es una fuente histórica extraordinaria. Y también un texto literario, porque qué sé yo, todo el oriente de los viajeros del siglo XIX no era un oriente real, era un oriente fantasmagórico. Y la España de Washington Irving no es una España real, es una España que él quiso ver. Entonces te encontrás con textos que son literarios, fuentes históricas y un tipo de sujeto, el viajero, narrador, que hoy no existe más. Hay pocos, pero... cuenta de su experiencia personal. Sí, pero, pero además eran observadores. Por eso, pero entonces, cuentan también de su... Claro, sí. Nota. Vos No fíjate, escriben solamente. nosotros tenemos la bendición, una bendición realmente, de que la primera expedición a que viene al Río de la Plata viene con un narrador, que era un alemán, no, el alemán no existía, era un ciudadano del Sacro Imperio que creo que huía con algunos problemas financieros, de pollera, huía. Ulrico Schmid. O sea, tenemos cosa única, no hay muchos. Un tipo que vino al lado de Pedro de Mendoza y escribió todo el viaje. Y luego se publica, a poco de llegar el volver, por suerte no se muere. Y entonces tenemos una crónica que es literatura, es para los historiadores es invalorable, pero también es en literatura, porque es decir, es un mundo que como no tiene palabras, te tiene que inventar. O sea, que de alguna manera el lenguaje del Río de la Plata lo inventa Ulrico Schmid. No había antes nadie que había hablado del Río de la Plata. Y eso es muy interesante. Entonces, los viajeros eran espías, aventureros, pero es decir, así como es todo un tema los diarios íntimos de literatura y de filosofía, porque incluso está el tema de la primera persona, la autopercepción, incluso para la psicología, el diario íntimo es un documento. Los diarios de viajeros son textos extraordinarios, una cosa riquísima que abarca un montón de temas antropológicos, religiosos, y bueno, pero no eran turistas, era gente que se quedaba, anotaba, a veces entrevistaba. Yo leí hace poco un libro de la esposa del primer embajador español en Nueva España, en México, que es una mujer que escribe su diario en 1840, 1835, 40. Santa Anna era presidente, o sea, en el 40, un poquito antes de la guerra con Estados Unidos. Es fascinante. Tiene un nombre muy curioso la mujer, el apellido es un apellido, ya me voy a acordar, pero es fascinante. Porque su marido era el embajador, era el primer embajador cuando España reconoce la independencia de México. Entonces viene el marido y el marido tenía acceso al presidente, a la gran oligarquía, la gran burguesía mexicana. Y ella era una escrupulosa, es fascinante, es fascinante. Cuando coman las costumbres, la vida, las mujeres, es fascinante. Los caminos, por ejemplo, los caminos eran todos destruidos, entonces había que andar con unos carros con unas ruedas gigantescas y bueyes, porque los carros con ruedas finitas se rompían y el Estado no tenía plata para arreglar los caminos. Es fascinante. No me acuerdo el nombre, me lo leí en un tirón, es como una novela, pero es una historia real, o sea, la mujer está ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje muy extraño e interesante de la filosofía del siglo XX, austríaco, que se llama Ludwig Wittgenstein, de profesión arquitecto. Es más, él diseña una de las casas de su hermana, de una familia judía de vienesa, de la alta oligarquía vienesa, y que fue un filósofo medio improvisado, digamos. Escribe un libro, el Tractatus Lógico-Filosóficos, 1919, a poco de la guerra. Luego él cree que va a ser una revolución que va a cerrar la filosofía. Luego se dedica a ser maestro de escuela primaria en Austria. Tiene algunos pequeños problemas con los alumnos, básicamente de comportamientos impropios, con lo cual lo echan de la escuela. Y luego tiene una vida medio misteriosa y a fin de la década del 30 recala en Cambridge y se queda toda su vida allí. Y se convierte, por obra de sus alumnos,
Moore, el más importante, Moore es el que lo lleva, el que le abre la puerta de Cambridge, el que le permite presentar como tesis doctoral el Tractatus, se lo aprueban. ¿Quién? ¿Moro? Moore, George Edward Moore, filósofo inglés contemporáneo de Bertrand Russell, con mucha influencia sobre el círculo de Bloomsbury, estos Virginia Woolf, los Strachey, un grupo de gente que vivía una moral un tanto, diría, Lord Keynes, una moral, diría, un tanto disoluta. Moral disoluta. Wittgenstein es un filósofo que escribe poca obra editada en vida de él. O sea, tiene, aparte del Tractatus, un par de artículos que se publican y no más. Y mucha de su obra es póstuma. Y su obra póstuma tiene manuscritos que él preparaba para edición y notas que toman sus alumnos. La vida póstuma de Wittgenstein es muy interesante porque si bien comienza siendo un autor de la filosofía analítica, encerrado en ese modelo de filosofía, hace unos 30 años cruza el charco y es admitido tal vez con Heidegger como el gran filósofo del siglo XX junto a Heidegger. O sea, la recepción de la obra de Wittgenstein trasciende lo que sería la provincia de la filosofía analítica y se convierte en uno de los filósofos de referencia para la hermenéutica, para la filosofía francesa, para la escolástica, los escolásticos nuevos. O sea, un filósofo que hoy ya es canónico del siglo XX y no de una escuela. Tiene un estilo aforístico, epigramático, no escribe tratados sistemáticos. Incluso el Tractatus es una suerte de aforismos conectados con números, con una especie de 7 proposiciones y subordinaciones a él, parecido a la ética de Spinoza, ¿no? Es más difícil. Es un plomo, sí, es un plomo. No sé, yo... Sí, es difícil. Es difícil. Es un autor que para más mí, que... Sí, para mí fue imposible... Pero acá está, yo la selección de textos No, que dice... pero el libro... No, es imposible. El libro. Exige años de estudio. La ética se entiende. No, exige años de estudio, sí. Con paciencia se entiende. Aparte, tenés que conocer los presupuestos de dónde viene, con lo cual hay que conocer la historia de la lógica, Frege, Russell, las discusiones con la lógica psicológica, con Lotze, con Alois Funder, con el primer Husserl. Si no tenés todo ese contexto, se hace muy difícil entrar al texto. Sí. Tremendo. Hay muy buenos comentarios. Hay algunos 2, 3 libros que son comentarios del Tractatus que te brindan un poco esa puerta de entrada. Sí. Después voy a ver si subo alguno de los que me parece más. El hacker y Baker, pero ese no está en castellano. El mayor es el. Yo conseguí el de los colores. Ah, el obsesión de los colores. Lo bajé, lo Sí, puedo sí. compartir, pero es una edición alemana y francesa, creo. No, yo lo tengo en castellano en físico y en castellano en digital. Ah, buenísimo. Lo cargo, no te preocupes. Yo no lo consigo. No te preocupes. Entonces, lo que vamos a hacer es una presentación de Wittgenstein en varios libros. Yo he hecho citas de diversos textos de él, los comentarios filosóficos, las observaciones de los colores, el Tractatus, algún otro texto. El tema de los colores aparece en él permanentemente. Ahora, más que una teoría sobre los colores, él toma el caso de los colores y más precisamente el caso del lenguaje, la nomenclatura del color, como caso testigo para sus ideas sobre el proyecto de una gramática filosófica o una gramática categorial. Eso es un poco para encuadrar al autor. Es decir, el caso de los colores aparece en muchos textos, a veces repite, porque son distintos textos, pero los aforismos se repiten o da versiones muy parecidas, de este asunto tan central que es su preocupación por lo que se llama una gramática filosófica. En el pizarrón adelante, arriba de todo, hay 3 opciones para ubicar un poquito el concepto de una gramática filosófica, pero yo voy a leer un texto, una cita. Saqué otro texto. Como corresponde, sí. Ya estoy con ustedes. Esta es la guía de hoy. En observaciones sobre los colores, en el aforismo 122, está dividido en 3 capítulos. Y cada capítulo de los aforismos comienzan del número 1. Entonces,
la numeración es un romano y arábigo. 1.22. Nosotros no queremos establecer ninguna teoría del color, ni una fisiología, ni una psicología, sino más bien la lógica de los conceptos de color. Y esta logra lo que indebidamente la gente a menudo espera de una teoría. En el 388 no queremos elaborar ninguna teoría del color, ni fisiológica ni psicológica, sino más bien encontrar la lógica de los conceptos de color. Ahora, ¿qué es esto? Ese es el proyecto de él. La obra de Wittgenstein hay más de una interpretación. La primera interpretación, que es la interpretación dualista, dice que hay dos Wittgenstein: el del Tractatus, hasta los cuadernos de marrón y azul, y el otro, el segundo, y que rompen radicalmente. Otros autores, a los que yo más adhiero, sostienen que sí hay una modificación, pero no hay dos Wittgenstein. Es el proyecto de una lógica de los conceptos filosóficos y empíricos, siempre lo persiguió. Pero, mientras que en el Tractatus él entendía por lógica la lógica matemática de Russell y de Frege, y su análisis del espacio lógico es el espacio de combinación extensional de 2, 3, 4, 5 proposiciones y las tablas de verdad, que de alguna manera es un medio inventor de las tablas de verdad, el Tractatus. Lógica formal, o lógica simbólica, o lógica matemática. Eso es el Tractatus. Él luego abandona esto. Entonces su investigación se fija en otro horizonte de problemas, de los cuales vamos a hablar ahora, que estarían a medio entre la lógica formal propiamente dicha y la gramática lingüística. O sea, uno podría decir que su tarea es una suerte de tarea gramatical, pero no la gramática de los lingüistas. Más podemos considerarlo en términos de la vieja tradición de Aristóteles de la gramática categorial, o gramática filosófica, o lógica material. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a analizar relaciones de conceptos, relaciones conceptuales, entre términos de una terminología especificada. Esta terminología se especifica por motivos empíricos, es decir, surge. Puede ser la terminología de la física o la terminología de las artes cromáticas. Surge. No es mi problema explicar su surgimiento. La genealogía de esas nomenclaturas corresponde a otras disciplinas. Pero yo me encuentro con que esta terminología tiene una estructura, tiene reglas de combinación al modo de la gramática, pero no son reglas gramaticales. Acá hay 3 ejemplos, están en el texto, con algún comentario, de 3 oraciones que plantean un problema de interpretación categorial. El ejemplo más simple es el siguiente. El número 3 es rojo. Ya hemos hablado, he usado este ejemplo anteriormente. Yo no puedo predicar ser rojo de un número porque mientras que ser rojo es una propiedad de superficies, ser un número es una entidad abstracta. Pero este no puedo no es gramatical. Esta es una oración gramaticalmente correcta. No hay ningún problema, no hay ninguna objeción que se le pueda hacer. Será falsa, pero la gramática no solo discrimina las oraciones verdaderas. El único proyecto de una gramática que solo permitiera formular verdades es el de Raymond Lull. Raymond Lull, que era un lógico, filósofo, naturalista mallorquí del siglo XIV, creo que 1300 y pico, Raimundo Lulio, pero Raymond Lull, porque él escribía en catalán, en aragonés, mejor dicho. Cataluña era una fantasía en esa época. Que está bien, no era reino de Aragón. Es más, en Italia se los conocía como aragoneses. Yo estoy peleado con los catalanes, así que perdónenme, pero tengo una pelea con los catalanes. Llull inventa, y Llull quiere refutar a los musulmanes. Y entonces él dice, yo voy a crear una gramática filosófica tan potente, que en esa gramática lo falso es agramatical. Esta es una oración falsa, pero gramaticalmente correcta. El proyecto de Llull era, viene a esta línea de gramática categorial, un sistema. Él hace una especie de combinatoria con árboles scientorum, modus sciendi, un trabajo enorme
medio antecesor del que luego hizo Leibniz. Leibniz es como una suerte de continuador, sin conocerlo, de la obra de Raymond Lull. ¿Qué? Claro, no, pero por la combinatoria de posibilidades, porque cada mona tiene todo el infinito en sí. Y entonces se tiene una decisión combinatoria de una con otra. Pero Lull va por ahí, o sea, Lull ve que ahí hay una cuestión y va por ahí. Porque lo que él quiere es que el musulmán no pueda decir que Dios es uno. ¿Qué Dios es? Uno. O sea, que la frase Dios es uno, en esa gramática sería una cacofonía. Y no meramente falsa, sería una cacofonía. Porque él era cristiano y para él, católico, Dios es trino. Entonces él quería refutar a los musulmanes no desde adentro de la teología, poniéndolos en un modo que no puedan hablar, porque generarían ruido, cacofonías. Bien, entonces acá hay un proyecto parecido. O sea, entendemos que este sujeto refiere a un tipo de entidad a la que el predicado no le cabe, pero no por razones gramaticales, por razones categoriales. Este es el punto importante. O sea, la lógica material, esta lógica de la que habla Wittgenstein, que es lo que él quiere hacer, él no quiere hacer una teoría empírica de los colores, ni una psicología de los colores, ni un análisis de la percepción cromática. Esto que él quiere hacer está acá. Está en el medio de la lógica formal y de la gramática lingüística, donde él no se mete. A veces se mete, pero digamos donde él no pretende plantar o sea, fijar posición. Toma ejemplos, se inspira, pero este es el proyecto. Este es el proyecto. Entonces, tenemos 3 ejemplos. He visto un color flotar en el aire. Yo podría decir que alguien me dice eso y digo, bueno, ¿qué viste? Viste una nube de humo, o sea, de polvo, de micropartículas que reflejan la luz del espectro visible. Y entonces vos llamás flotar en el aire eso. O has visto una especie de... Supongamos que yo agarro un aspersor para regar un campo, y lo proyecto, invento un arco iris. Se puede, con cualquier manguera puede ser uno, inventar un arco iris, ¿correcto? Entonces digo, he visto un color en ese sentido. Has visto una nube de gotitas que se tiran contra la luz solar, y la luz solar refleja en multitud de gotitas como si fueran espejitos y me dan un arco iris. Y si yo le digo, no, yo vi un color, no vi una superficie deformante física, vi un color flotar, estaríamos en el límite del delirio. Porque ¿cómo un intérprete entiende que los colores puros flotan? No inherentes en superficies, aunque sean microsuperficies como la del polvo atmosférico, ¿sí? O de las gotitas, ¿no? Que son las que forman los arcoíris. Son millones de espejitos que andan por ahí y hacen como prismas y tenemos el arco iris. O el arco iris, el arco iris más elemental de la lluvia, cuando uno hace esto y crea un arco iris regando. Entonces, el color de mis sueños es azul. Nuevamente, supongamos que yo digo, no es que estoy soñando con cosas azules. No sueño con muros azules, ni con caballos azules, mi sueño es azul. Y acá se crea un problema de interpretación. ¿De qué está hablando esta persona? ¿Se entiende? O sea, y supongamos que yo lo digo literalmente, no, mi sueño es azul porque el azul tiene matices y los colores tienen connotaciones enormes, pero acá no, dice literalmente. ¿De qué estoy hablando? Estos son 3 casos en los que se ve que hay una especie de ruido en la predicación. Precisamente el objeto de una teoría, de una gramática filosófica o de una lógica material, lógica categorial, digamos, no hay un nombre único para esta disciplina, es analizar ese ruido que tenemos en esas oraciones. Eso es la obra de Wittgenstein. Estoy resumiendo la obra de 30 años y son como 20 y pico de libros en una axiomita. Pero si uno quiere entrar a rascar un poquito lo que hay por ahí, esta es la idea principal. Y esta idea se conjuga con una palabra, un concepto que se ha abusado de él, pero se ha abusado, que es el de juego de lenguaje. De lenguaje. Porque ¿cuál es la idea que hay acá? Él piensa que estas gramáticas locales
son como los reglamentos de un juego. Es decir, yo entro a jugar al ajedrez y me tengo que ceñir a la regla del ajedrez. No puedo mover piezas del ajedrez como si fueran piezas de ludo o de backgammon. Lo tengo prohibido. Y al mismo tiempo no puedo jugar con las piezas del ludo con el reglamento del backgammon o de la oca. No puedo. Cada juego está ceñido por un conjunto de reglas que serían la gramática local. Si yo en vez de juego entiendo nomenclatura de colores, nomenclatura de sonido o acústica, nomenclatura física en el caso de las teorías físicas fundamentales, nomenclatura psicológica en el caso del vocabulario intencional, quiero, deseo, supongo, etc. Cada una de estas nomenclaturas tendría una lógica interna cuyo estudio es el objeto de la lógica tal cual la entiende Wittgenstein en su segundo recorrido, que, insisto, algunos autores lo ponen en total contradicción con el primero, otros autores lo ven como una suerte de desarrollo con cambios, pero sin que haya un cambio fundamental de programa. Pero sí claramente lo que él reconoce es que la lógica no alcanza. La lógica formal no alcanza para este proyecto. Este proyecto va por otros caminos. Entonces, gran parte de su obra es la creación de categorías, instrumentos y ejemplos para abordar esta tarea. De ahí la idea de juego del lenguaje. ¿Y por qué digo yo que se abusa un poco? Porque la idea de juego del lenguaje es como decir, bueno, entra acá, pero después tienes que hacer el trabajo. Entonces muchos dicen el juego del lenguaje de tal y de cual, pero no se hace el trabajo. O sea, se enuncia que hay un juego de lenguaje de tal tipo de nomenclatura, pero no se hace el trabajo que él sí hace en varias obras. Entre ellas el que vos bajaste y yo voy a cargar Observaciones de los colores. Entonces, esto es como para entender qué significa hablar de la lógica de los colores. Es dar la gramática de la nomenclatura de los colores, tal cual es gestada por una comunidad de sujetos. Nosotros no nos preocupamos ni nos interesan los rasgos empíricos de esta comunidad de sujetos. O sea, como sujetos, mamíferos, primates, humanos, tenemos los ojos al frente, tenemos visión tridimensional. Las palomas no tienen, las palomas tienen los ojos acá, no tienen visión tridimensional, tienen dos capos unidimensionales, planos. ¿Sí? Los peces también, los peces no convergen. En cambio, los felinos y los primates tenemos los ojos al frente y vemos profundidad, tridimensionalidad. Y vemos los colores con nuestras células, nuestras celdillas en la retina y con el centro cerebral. Eso está dado. Esa comunidad hace discernimientos y discriminaciones cromáticos. Mi tema de análisis, mi tema de reflexión filosófica son esos discernimientos. Por eso él dice, yo no hago psicología. El de acá no pretende sacar ninguna verdad psicológica, ni ninguna verdad acerca de las tecnologías cromáticas. Dice, esto está dado, trabajo para acá. Esto es contingente. Pero lo que tengo encerrado adentro de la nomenclatura, como el juego de ajedrez, es necesario. O sea, yo tengo una regla para mover el caballo que es necesaria. No está abierta a negociación. No puedo decir a mi contrincante, ¿me permitís mover el caballo 4 casillas? No. Cambiar el juego. Acá se mueve 2-1. Toc, toc, toc. Así. Sí, es así, ¿no? Toc, toc, toc. Entonces, cuando nos situamos en estas coordenadas, aparecen cosas interesantes en la perspectiva de Wittgenstein. No aparece una teoría del color. No hay tal teoría del color wittgensteiniana. Lo que hay es una suerte de bosquejos, esbozos de una lógica de los colores. En Investigaciones Filosóficas 82 dice: ¿a qué llamo la regla por la que él procede? ¿A la hipótesis que describe satisfactoriamente su uso de la palabra que nosotros observamos? ¿O a la regla que consulta al usar un signo? ¿O a la que nos da por respuesta si le preguntamos por su regla? ¿Y qué pasa si la observación no permite reconocer claramente ninguna regla y la pregunta no revela ninguna?
Pues él me dio, por cierto, una explicación. Cuando le pregunté qué es lo que entiende por n, pero está dispuesto a retirar y alterar esa explicación. ¿Cómo debo, pues, determinar la regla de acuerdo con la que él juega? Él mismo no lo sabe, o más correctamente. ¿Qué debe aún querer decir aquí la expresión regla por la que él procede? Esta es la metodología. Uno podría asociar la metodología de este autor, de Wittgenstein, a una suerte de fenomenología lingüística. Lo que hace Husserl, pero Husserl lo hace con las vivencias en primera persona, y ahí se acaba. Wittgenstein lo hace con los diálogos en primera y segunda persona, o en primera y tercera persona, pero básicamente primera y segunda persona. Él se piensa en un proceso de interlocución, pero en ese proceso de interlocución el objetivo es rastrear esas reglas que conformarían los reglamentos o las lógicas de esos juegos específicos que cada nomenclatura aporta. O sea, no están dadas las reglas. No tengo un método a priori que me las da deductivamente. Las tengo que reconstruir básicamente en diálogo con hablantes. Ahora, una vez que tengo el sistema, ese sistema es necesario para esa nomenclatura. Quiero que nos quedemos con este concepto que es muy importante. No es una necesidad lógica, pero tampoco es una contingencia absoluta y abierta a negociación. Las reglas fijadas están. Profe, Sí. y esto sería cómo predico correctamente el color. ¿Cómo predico correctamente las categorías cromáticas? Sí. Perfecto. ¿Y de qué las predico? Ok. Yo sé que hay una conexión necesaria, y ahora vamos a ver si es lógica o no, Claro, por eso. entre colores y superficies. Sí, me suena bastante lógico, o sea, sí. Sí. Pero vamos a ver si esa conexión entre colores y superficies se sostiene en cualquier universo posible. Eso vamos a ver en un ratito. Pero por ahora, el proyecto, sí. Cuando hablamos de lógica del color, no estamos hablando de algo estrafalario, pero tampoco estamos hablando de algo que es una empresa que se lleva a cabo cotidianamente. Es un programa, es un proyecto que está esbozado y desarrollado metodológicamente y nunca consumado. O sea, la obra de Wittgenstein es una obra que tiene muchos ejemplos, muchos casos son dialógicos, primera y segunda persona, no tercera persona. Él no se imagina un hablante, él plantea diálogos. Medio socrático el asunto. Hay un talante socrático en la obra de Wittgenstein. Eso hace que se pueda entrar de cualquier lado. O sea, un fenomenólogo puede entrar, un hermeneuta puede entrar. Eso lo ha hecho mucho más rico que otros autores analíticos como Bertrand Russell, como Strawson, que ya son más de escuela. Este autor, Wittgenstein, era de escuela, pero trasciende la escuela justamente porque tiene una enorme riqueza para lecturas de diversos lados, y ninguna de esas lecturas de diversos lados lo traiciona, ¿correcto? Bien. Entonces, estamos en este tema de que la gramática filosófica es establecer el conjunto de reglas categoriales que me permiten enlazar predicativamente con corrección categorial, no con corrección gramatical, vocabulario de color, colores y superficies. Muy poco salto porque yo hice la guía con muchos textos, pero el laburo como un chino para hacer esto. Hay un ejemplo, en la página 4 hay una cita que es el parágrafo 1 de Observaciones sobre los colores, donde dice: un juego de lenguaje, informar sobre si un cierto cuerpo es más claro o más oscuro que otro, pero ahora otro con él emparentado, anunciar la relación entre la claridad y ciertos matices de color. Acá viene un segundo elemento de la nomenclatura de color, que no es solo la predicación monádica o la manzana es roja, sino la comparación de lo que ya habíamos hablado la vez pasada. La comparación, la manzana es tan roja como el tomate, es más roja que la uva y es menos roja que la frutilla. Estas comparaciones permiten el aprendizaje cromático, o sea, aprendemos los colores por las comparaciones. Pero también las comparaciones tienen reglas que permiten enlazar en una relación una u otra cosa entre sí. Y acá aparece otra cosa que es importante en el proyecto de Wittgenstein, que es la distinción entre relaciones internas y relaciones externas.
Y acá yo hice dos flechas, porque la distinción entre relaciones internas y relaciones externas no es una distinción de la lógica formal. Cuando Russell reacciona contra Bradley, Bradley es un gran filósofo inglés neo-hegeliano, muy poco leído, excepto los historiadores de la filosofía analítica lo leen porque era la bestia negra de Russell y de Moore. Pero Bradley es un filósofo muy interesante, es un gran sistematizador de algunas consecuencias de la lógica de Hegel, y Bradley planteaba que había relaciones internas. Entonces Russell le dice, no, mira, macho, en la lógica, en la matemática no está. Y tiene razón. Por eso XRI, que es la notación relacional básica de la lógica de relaciones, es indiferente para una relación interna y una relación externa. Es indiferente. O sea, la distinción no se traza en la lógica formal. Pero la distinción es fundamental cuando entendemos la ontología. O sea, es una distinción, si se quiere, filosófica. Se traza desde la filosofía. Y también desde el lenguaje, Acá sigo leyendo, dice. Pero ahora, enunciar una relación entre la claridad y cierto matiz de color. Compárese con determinar la relación entre la longitud de dos varas y la relación entre dos números. La forma de las proposiciones en ambos juegos del lenguaje es la misma. X es más claro que Y. Pero en el primero se trata de una relación externa y la proposición es temporal. ¿Estás abierto ahí? Sí, está bien. Uy, mira, no me di cuenta. Sí, yo ya había cuatro segundos. Ah, sí, porque el aula a veces está medio... Un poco pesado. Sí. Entonces, hay relaciones externas que son temporales y relaciones internas que son atemporales. Supongamos que yo digo, Pedro es más alto que Juan. Pedro tiene 9 años y Juan tiene 9 años. Pedro es más alto que Juan. Pero dentro de 5 años los comparo y resulta que Juan es más alto que Pedro. Esta es una relación externa que cambia en el tiempo. Cambia en el tiempo. O sea, es una relación, podemos decirlo, la palabra no es precisa, pero contingente. No es que las internas sean necesarias, pero son más necesarias que estas. La relación, Pedro es más alto que Juan, hoy. En 5 años Juan es más alto que Pedro. No hay ningún problema, los chicos crecen en forma asincrónica y no es que un chico alto de niño va a ser alto de joven o de adulto. Puede ser alto para seguir siendo enano, no se sabe. Pero supongamos que yo digo, Pedro tiene la estructura anatómica tal. O sea, su complexión ósea y muscular es tal. Pedro no se puede sacar esa estructura, ni siquiera muerto. ¿Se entiende? O sea, la relación entre Pedro y su estructura anatómica y ósea no es la misma relación que la que hay entre Pedro y Juan respecto a la estatura. Una es temporal y puede cambiar, la otra por lo menos va a correr toda la vida de Pedro. No va a desaparecer ni siquiera con su muerte. Con lo cual, como dice Wittgenstein, es una relación interna y atemporal. Atemporal no significa eterna. Atemporal significa más allá de una fecha determinada. Porque no son relaciones eternas. Si fueran relaciones eternas serían relaciones teológicas. Pero son relaciones más allá de una fecha dada. Entonces, esta distinción, la lógica formal no la traza, tampoco le interesa. A la hora de formalizar relaciones, esta distinción no tiene un papel en las deducciones que tienen predicados premisas relacionales. Pero sí tiene una relación para los colores, porque cuando yo comparo colores, las relaciones que se trazan son internas, son externas. Las relaciones entre los colores son relaciones internas, porque constituyen las oposiciones o constituyen las conexiones, digamos, las justaposiciones en una tabla determinada de matices. Y él da el ejemplo que emplea, que para eso que yo lo imprimí, quedó mal porque no es en color, es el siguiente. En Observaciones sobre los colores dice lo siguiente, en el libro 3, parágrafos 3 a 5, los voy a leer los 3. Aquí tenemos una especie de matemática del color.
Este concepto de matemática del color es lo mismo que la lógica material, es lo mismo que la gramática filosófica, es lo mismo que la gramática categorial y es lo mismo que la teoría general de un juego de lenguaje. Cuando él habla de matemática de color, no está diciendo traducir los colores a valores numéricos, no está diciendo eso. Está pensando en la estructura algorítmica en tanto estructura de relaciones internas, que no están abiertas a negociación. No digitales. No está pensando en eso, no. Usa la palabra matemática en un sentido medio metafórico, es decir, dice, así como el matemático obra según reglas que no están abiertas a negociación, acá vamos a obrar según reglas que no están abiertas a negociación. Pero acá hay que tener cuidado con algo, porque yo dije hace un rato que las nomenclaturas surgen como hechos históricos. O sea, no están abiertas a negociaciones entre los hablantes de una nomenclatura dada, pero sí están abiertas a cambio cuando toda la comunidad de hablantes va generando otras reglas. La historia, uno agarra la historia del fútbol o la historia del boxeo, que tiene reglas que lo definen, pero si vos estudias la historia del deporte en 150 años, han cambiado las reglas. Había reglas que no están más, hay reglas que hoy están y antes no estaban. O sea, algunos deportes cambian las reglas, algunos los cambian muy rápido. Por ejemplo, el básquet americano los cambian cada 2 años, van ajustando. El fútbol es bastante más conservador y otros deportes sean más, el ajedrez es más conservador todavía. Pero que un deporte sea conservador es parte de su tradición o cultura, pero no está en la esencia del concepto de juego o deporte que las reglas sean eternas. Las reglas cambian, pero aunque cambien las reglas, 2 hablantes bajo un sistema de reglas están obligados a respetarlas. Están obligados a ser llevados por las reglas. Por eso la conversación sirve como herramienta metodológica para la tarea filosófica de establecer la matemática de los cromática. No es la matemática en el sentido de algebraizar, no, es en el sentido metafórico. Él está pensando en esto. Esto es lo que lo tiene a él como obsesión, como tema. El tema de él es ese. Que es un tema tan viejo como Aristóteles y tan viejo como Sócrates. Porque la tarea socrática de definir y la tarea platónica de desarrollar el método socrático en el campo idético es esto. O sea, esto es el corazón de la filosofía occidental. Pero va cambiando de formato. Este es el formato del siglo XX, en donde este filósofo es tal vez el más importante. Por eso hoy en día se puede decir sin ningún problema que junto con Heidegger son los 2 grandes filósofos que han forjado las agendas del siglo XX. Más allá de la filosofía analítica y más allá de la filosofía austríaca a nivel global. No hay ningún problema porque realmente cuando vos analizás la bibliografía sobre Wittgenstein es, pero no exponencial, es mega recontra exponencial y mucha producida en ámbitos no analíticos. Cosa que no pasa con Strawson, o con Ryle, o con Austin, o con John McDowell, o con Michael Dell. Con eso no pasa. Son autores muy de gueto. Son analíticos, que los leen analíticos, los critican analíticos, influyen algo, pero ahí. Wittgenstein no, salió y digamos eso hoy. Salió del closet. No, del closet no salió nunca. Del closet no salió nunca. Y por no salir del closet lo echaron a patadas de un colegio en Austria, aparentemente. Pero que pensaba no académicamente. Digamos. No era académico, era un hombre que nunca dio clase en Cambridge. Él daba seminarios particulares y vivía de lo que le cobraban los alumnos. Y sus alumnos eran muy fieles, iban año a año y anotaban, y muchos de los seminarios se publicó como cursos dados por él. Otros eran, por ejemplo, Las investigaciones es un libro que él armó. Lo mismo que la gramática filosófica es un libro que él armó. No, Las observaciones. Es un libro que él armó, pero nunca lo dio a editar. También lo conseguí. ¿No? ¿Qué? Lo conseguí, observaciones. Bueno, ese también es un libro que no se dio a editar nunca. Él era una especie de perezoso para editar. ¿No? Era medio... No tenía tiempo. Era un tipo muy raro, era un hombre bastante difícil de carácter, aparentemente era muy exclusivo, tenía un círculo de alumnos, era muy difícil entrar como alumno nuevo, era un tipo raro. Y te digo, según cuenta Bartley, en la escuela en Austria parece que hizo alguna cosa impropia con alumnos y le dieron el raje.
Es más, escribió un diccionario de alemán infantil para educar en la escuela primaria. Y ese es un libro publicado. Y creo que se consigue, no está en castellano, pero creo que se consigue el PDF. Un diccionario de enseñar palabras del alemán, pero para chicos. Todos los filósofos, muchos humanos y muchos filósofos, tienen a un muerto en el placar. Eso no habla mal de ellos. Heidegger fue nazi y este muchacho, bueno, parece que... No lo dice, Bartholey no lo afirma, pero... O sea, Bartholey es el primer biógrafo de Wittgenstein que pone claramente en el centro su homosexualidad. Porque cuenta a sus amantes, con quien estaba viviendo, un tipo más joven que parece que le echó la plata. Cuenta... Ah, bueno, pasa. Siempre es lo mismo. Y sí. Se repite, ¿no? Fíjate la biografía de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci narra con detalle lo que le afanaba, lo que le robaba su aprendiz amante, al que nunca reprochó. Pero él cuenta, me falta esto, me falta esto. Hizo obra bien de ellos. Estaban vivos, tenían deseos, ¿Sí? negociaban con ellos como podían. Como todos nosotros, cuando van, es un tema humano. Pero Bartholey es el primer biógrafo que entra un poco en la vida personal de él. En los anteriores era como si fuera una especie de cuerpo fantasmal. Bartholey, por eso algunos criticaron la biografía de Bartholey. Decían, no, porque habla de estas cosas. Bueno, estas cosas porque el tipo vivió esto. Es un tipo muy cerrado, difícil entrarle. Difícil entrarle. Yo creo que fue un genio. O sea, estoy seguro que fue un tipo que su filosofía es extraordinaria. Y junto con Heidegger, claramente, si tenés que elegir dos, ellos dos. A mí me gusta más Wittgenstein que Heidegger, pero yo reconozco que son, digamos, más que su influencia, yo diría, han forjado la agenda de preguntas de la filosofía contemporánea. Y esto es lo importante. Eso, han forjado la agenda de preguntas. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero por favor, No sé todas las que si quieran. acá, pero a mí, yo le pegué una leída. A esto. Sí, A esto. al Handel. Sí. No es suficiente para mí, pero me quedó picando en un que dice el ser rojo. El ser rojo. ¿Pero en qué página no te acordás? Pues yo no me, sé. no me acuerdo, yo escribí todo. Tengo- Mira, yo te digo una cosa, yo No estoy está estoy orgulloso, todos los textos que produzco los escribo yo. No, eso Yo sí. usé tres veces en mi vida, en un día, 3 el ChatGPT, 3 veces en un día. Me dio tantas estupideces que me dije, no, esto no es para mí. Entonces, yo todo esto lo escribo yo, lo investigo yo, lo leo yo, lo pego, lo traduzco yo. Ahora, no me acuerdo lo que tengo escrito. Ese es el problema de mi memoria. Ya va a aparecer. Lo que pasa es que lo tengo en digital en el eso que estoy grabando. Bueno, vamos a leer proposición 3 del libro 3 de Observación sobre el color. Aquí tenemos una especie de matemática de color. Parágrafo 4. Pero el amarillo puro es más claro que el rojo o el azul puro, saturado. ¿Y es esta una proposición de experiencia? No sé. Por ejemplo, si el rojo puro, es más claro o más oscuro que el azul, para poder decirlos tendría que verlos. Y sin embargo, si los hubiera visto, conocería la respuesta de una vez por todas. Es decir, yo veo el rojo en sí, o el azul en sí. Teóricamente podría decir en una comparación qué ocurre. El problema es que yo nunca veo el rojo en sí o el azul en sí. Ese es el problema. Dice, ¿en dónde se separa acá la lógica y la experiencia? La palabra cuyo significado no es claro es puro o saturado. ¿Cómo aprendemos este significado? ¿Cómo se muestra el que la gente quiera decir lo mismo con ella? Ya hemos saturado un color, el rojo, si no contiene ni negro ni blanco, si no es ni negruzco ni blancuzco. Pero esta explicación solo sirve para una comprensión provisional. Él emplea el concepto de saturación de color para decir básicamente esto. Cuando recuerden lo que dije yo en la vez pasada cuando hablé de Quine y la distinción entre las comparaciones, esto tiene el mismo tono que aquello, que vos señalabas correctamente que esas comparaciones se podían hacer sin los órganos de percepción. Prelingüísticas. Por extensión, O sea, un Pithecanthropus y un Neandertal, Si es que hablaban así, no sabemos cómo hablaban los neandertales. Pero bueno, hay una película hermosa de Jean-Jacques Anod, La Guerra del Fuego.
algo así, que es la Ahí historia, se frotan las paredes. claro, la historia del encuentro de los sapiens con los neandertales, y trata de poner bien a los neandertales y un poquito mal a los sapiens, y bueno, qué sé yo, está ese tema del lenguaje, ¿no? Porque hay una pregunta si tenían lenguaje otros homínidos, como el nuestro, o algo parecido. Pero claramente las comparaciones se pueden hacer por extensión. La predicación, esto rojo no. Pero surge de la estabilidad de las comparaciones. Todas las comparaciones, relaciones son básicas. Y él va a decir, esas comparaciones cromáticas son relaciones internas, no externas, no son como el caso de... Es más difícil de entender para mí. No, ahora vamos a ver que no. Bien. Acá está una guía, pero esto está en blanco y negro, sobre saturación o saturación de colores, pero en la guía está en colores. Si ustedes lo abren con la computadora, está en colores. Yo la copié de la página Sprite Pantone, ¿no? ¿Qué es un color saturado? ¿Qué no es un color saturado? ¿No? O sea, se llama también croma esto. Y dice de la saturación, en el párrafo 221 del libro tercero de Observación sobre el color. Y es extraño que en ocasiones al blanco se lo equipare con los otros colores puros, banderas, y en ocasiones no. ¿Por qué? Por ejemplo, se califica a un verde un rojo blancuzco de no saturados. ¿Por qué el blanco, más no el amarillo, debilita a estos colores? ¿Es un asunto de psicología, el efecto de los colores, o de su lógica? Esto es lo que le interesa discernir. Cuando usted habla cromáticamente, cuando emplea la nomenclatura de color, está involucrado factores psicológicos. Esto a mí no me interesa. Pero esos factores psicológicos imponen regulaciones semánticas. Eso sí me interesa. Pero el límite no es claro. Esto es una investigación conversacional continua. Es un modo muy particular. Es decir, cómo habla la gente, pero no al modo de un sociolingüista que le interesa cómo habla la gente para hacer tablas. Dice, no, el 35% de los porteños usan 8 palabras lunfardas y el 26% de los porteños usan 35 palabras. No, eso no es el palo de él. Pero va cerca de lo que hace el sociolingüista. Cerca. No es lo mismo, pero va cerca. Lo que pasa es que él quiere ver si él descarta lo psicológico, por ejemplo, perturbaciones en el ojo o el empleo de instrumentos de ampliación como anteojos o lupas o el empleo de recursos para imprimir los colores especiales como lacas brillantes o tintas mates o papeles estucados o lo que sea, eso lo saca, porque eso a él no le interesa. No que dice que no, a él no le interesa, porque su proyecto es ese. Pero sí le interesa en tanto en cuanto esto pueda tener impacto en la creación de una gramática categorial o una matemática cromática, usando la metáfora que leímos antes, o una teoría del juego de hablar de colores, o el juego de la conversación cromática. Eso es lo que le interesa a él. Pero claro, no es algo que esté delimitado. Él, al exponer su proyecto, también lo va delimitando. Por eso la lectura es medio compleja, hay que leerlo varias veces, hay que leerlo comparando un párrafo con otro, reconstruyendo. No es un autor de lectura fácil y divertida, porque él, en la medida que va exponiendo su proyecto, lo va desarrollando. No es que él lo desarrolló y luego escribe un libro que es la explicación del proyecto ya consumado. No, él va contando en estos aforismos, en estas papeletas que hay en muchos cajas que tenía, que son editadas luego por sus albaceas testamentarios. Él va contando el proceso por el cual está llevando a cabo su proyecto. Con lo cual, entramos en el laboratorio de su proyecto, pero es como, a veces es como chupar un chupetín de papel de lija, para hacer, digamos, porque se entienda de qué se está hablando. Es un autor que lee... ¿Qué? No, es un autor que hay que entrar con el contexto. Yo hoy estoy dando un poquito el contexto. Hay que entrar con el contexto y hay que entrar con lo que se presenta en sus textos, que no es una comunicación de resultados, sino el proceso para llegar a algún resultado, sin saber muy bien cuál. Esos son textos más complejos que un autor que piensa, desarrolla y expone en un tratado ya su pensamiento maduro, cerrado, y los comunica. No es el caso. Eso lo hace
particularmente difícil de leer, sin un contexto previo y que exige un trabajo. Hemos tratado de hacer una presentación para que se entienda, porque a mí yo me encuentro con el mismo problema cuando tuve que hacer esto. No, seguro que No, pero bueno. Bien, entonces vamos al pizarrón, que yo anoté algunas cositas que creo que sean las importantes. Acá estamos claros. Gramática categorial, buena formación gramatical, pero mala formación categorial, estos 3 casos. Este es central. Nosotros no estamos corrigiendo la gramática, no estamos corrigiendo los libros de lingüística y gramática, eso no estamos haciendo. No es nuestro proyecto, no nos interesa hacer eso y tampoco podemos hacerlo. Nuestro objeto teórico es otro. Bien. En el Tractatus aparece el concepto de espacio lógico, que él lo analiza con la lógica extensional. Yo dije hace un ratito que ahí de alguna manera él inventa las tablas de verdad, que es un método de combinatoria, una combinatoria. Tengo 2 valores, tengo 4, tengo 3 valores, tengo 16, tengo una combinatoria. El concepto de espacio lógico que él tiene en el Tractatus queda abandonado. Porque él se encuentra con un problema que es el siguiente. La oración X es rojo y X es verde. ¿Qué es esto? En el Tractatus él intenta defender que es una contradicción lógica. Del mismo modo que el agua hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar y el agua no hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar. Sin embargo, si ustedes leen esto, van a notar que acá X es verde. Para decir que no es una contradicción lógica, yo debería decir que X es verde es igual a no X es rojo. Entonces reemplazo y tengo X es rojo y X no es rojo. Sin embargo, él nota que no es así. Que X es rojo y X es verde puede no ser una contradicción lógica. Me explico. Para determinar que una contradicción es lógica, tiene que ser una contradicción en todo universo posible. O sea, cualquier situación posible, por más estrafalaria que sea, tiene que preservar la contradicción. Bien, vamos a suponer que, volviendo a la clase que dimos sobre superficies, creo que fue la reunión número 2, si no me equivoco, que hablamos de los colores asteriscos, ¿se acuerdan? sí. Hablamos de las superficies físicas y las propiedades que tienen en el experimento mental que plantea Berkeley. No hay ningún humano percibiendo nada. O sea, es un universo anantrópico, no hay agentes humanos. Entonces, ¿cómo hablar de los colores sin agentes humanos? Bueno, de los colores no, porque los colores tienen un elemento fenoménico, un elemento representacional, psicológico. Pero podemos hablar de los colores asteriscos, que nos llegan hasta la colorimetría y hasta lo que hace un espectrógrafo. O me explica la estabilidad de los pigmentos, que no se explica psicológicamente, porque yo quedaría entonces en una especie de círculo solipsista. La estabilidad de los pigmentos trasciende las generaciones. Y por otro lado, la estabilidad de los cromatógrafos o espectrómetros me habla de constantes físicas, como ser la escala del espectro de la luz visible que se puede medir con un colorímetro. Esos son colores asteriscos, no son colores. Ahora, esos colores asteriscos pueden ser objeto de percepción o no, según vimos autores que eran realistas, autores que no eran realistas, y también vimos el escepticismo cromático que dice, mira, esa pregunta no se puede ni responder, ni por sí ni por no. Es un misterio. Si los colores son o no los colores asteriscos. Bien. Entonces, vamos a tomar ese concepto y vamos a venir acá. X es rojo y X es verde. Estamos diciendo una misma superficie que tiene como único color rojo y verde simultáneamente. Para nosotros esta forma de hablar es incorrecta. En nuestra gramática cromática
no podemos atribuir un mismo color, pero distinto, o sea, dos mismos colores, a una única superficie. O podemos decir que esto es una alternancia temporal, tipo esos luces de neón que brillan hora azul, hora amarillo, ¿vieron? Eso, podría decir, bueno, la figura es azul, la figura es amarilla, toda, pero cambia el tiempo. O podemos decir que la superficie tiene una estructura de espejitos, si me paro en un ángulo, la veo azul, me paro en otro ángulo, la veo amarilla, ¿no? Hay una figurita que venden, creo que las tiendas que venden porquerías para turistas que van es decir, tonterías hechas con caracoles y una superficie que se vende un color u otro, como un caleidoscopio, pero es un caleidoscopio estático. Sí, ¿no? Tornasol, ahora ven de un lado y mi color de otro lado. Y acá si fuera Como el op art. ¿Cómo? El op art, ¿no? Que uno de pronto... Sí. Claro. Sí, El op. Sí, sí, que, claro. Sí, sí. pero estos son... Pero a ver, Perdón, sí. No, estaba... No, Claro, que de pronto eso- está hecho con barras de plástico. Claro. Que uno depende, tiene una determinada... Un ángulo ves un color, otro ángulo ves otro color, uno claro. depende de donde la mira, el Claro. espectador cambia. Estos son casos que no lo molestarían, porque él lo que está tratando de decir es, esto es una contradicción lógica o una oposición real, pero que tiene límites. ¿Por qué está pensando en reglas de esta matemática cromática? Este juego del lenguaje, el juego de hablar la nomenclatura cromática. Él quiere dar las reglas de eso. No las da, él va investigando. Es el libro Observaciones del color. Es su trabajo de investigar por ahí. Y hay algunos párrafos también sobre los colores en otros textos, como por ejemplo los comentarios filosóficos o en las investigaciones, algunos párrafos que van por ahí. Porque él ve que la nomenclatura de color es muy interesante como caso testigo para analizar estas gramáticas locales. Él ve eso, él nota eso, dice, bueno, este es un terreno rico para examinar y desarrollar mi proyecto. Pero nunca llega a nada definitivo, porque nada en su vida, no hay nada, excepto el tratado, no hay nada definitivo. Lo que sí hay es bosquejos, desarrollos, más o menos cerrados, y siempre con esta tónica de el hablar, el interpelar, tipo socrático. Bien, pero supongamos que tengo Puede una... haber dos X. ¿Qué? ¿No? Puede haber dos X. No, vamos a tomar el concepto del color asterisco. Supongamos que yo tengo, es lo que vos dijiste, pero llevado al terreno de cuántico. O sea, yo tengo una superficie El gato ese de- en donde, claro, como el gato de Schrödinger cromático. Claro. Yo tengo un gato de Schrödinger cromático. El gato de Schrödinger es un experimento mental por el cual yo tengo una situación en donde no puedo aplicar en forma efectiva el predicado, está vivo, está muerto. Entonces, el gato está en una situación vivo-muerto, que no tiene... Lógica. No, lo que no tiene es interpretación biológica, porque ningún biólogo tiene esa categoría. O sea, el biólogo le dice al mecánico cuántico, ¿de qué me está hablando usted? Los animales están vivos, moribundos, que cuando ya están en fase terminal o muertos. Pero incluso el moribundo está vivo. Usted me está hablando de una categoría que yo como biólogo no solo no tengo, no puedo tener, porque la disyunción vida-muerte es absoluta. Para mí, como biólogo. O sea, cesa el metabolismo, comienza la necrosis. Chao. Y acá no hay zonas intermedias. Cuando comienza la necrosis, ya tengo muerte. Chao. No hay manera de volver. Ninguna. Ahora, usted me está hablando de un estado que no tiene interpretación biológica. Al físico no le molesta eso. Eso le molestará al divulgador científico que generalmente no entiende nada de nada. Dice, no, la cuántica cambia la biología. No cambia nada. El biólogo no pierde el sueño. Les aseguro que ningún biólogo jamás pierde el sueño. Y ningún dueño de gato, como yo tengo una gata y muchos de ustedes deben tener felinos, pierden el sueño pensando que el gato se va a morir y renacer simultáneamente. No ocurrirá. Pero en el esquema conceptual tengo categorías cuya interpretación clásica es imposible. Bien, tomando esta idea y pensando en colores de Schrödinger, no gato de Schrödinger, podría ocurrir que haya superficies de Schrödinger que reflejen la luz verde y la luz, bueno, verde no, luz, qué sé yo, amarilla y roja. Verde no hay en el espectro, ¿no? En el arco iris no hay verde, o hay verde. Sí. Hay verde, bueno, verde y roja, simultáneamente, como un caso de lo que vos señalaste, pero llevado al nivel de las propiedades cuánticas. Por eso hablamos de la superficie de Schrödinger. Esto es lógicamente posible. Ahora, si esto es lógicamente posible, esto no es una contradicción lógica. Esto es una oposición real que se da
en el contexto en donde fue forjado nuestra nomenclatura de color. Pero puede ocurrir que haya sentientes halógenos marcianos, ¿no? Extraterrestres. A mí me estalló la cabeza. ¿Qué no entendés? No. Toda esta última parte ya no sé cómo. No, a ver. No será al mismo tiempo. A ver, ¿desde A dónde? ver. No, me perdí totalmente. No, pero si te perdí totalmente, yo estoy fracasando. No, pero ¿No es me que- quiere ir a mi casa Pero fracasado? No, también, no era. Sí, era complicado. Se perdía A ver, o sea, eh, se trataba de encontrarse. el Se punto trataba básico de para- la perderse. misma superficie va a ser rojo y verde al mismo tiempo. Porque es una superficie, es como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto al mismo tiempo. No es una propiedad clásica. Por ende, no puedes interpretarlo en las ciencias clásicas. Así como el biólogo no tiene un lugar para este concepto y el biólogo rechaza el concepto, pero no pierde el sueño porque el biólogo es clásico. O sea, su nomenclatura científica es clásica. Y una de las cosas que él aprende es que la distinción entre vida y muerte es absoluta. No hay zonas intermedias. No hay ningún organismo que esté vivo o muerto. Esto se sale del... Vivos o de muertos. lo que aprendimos. En cambio, la nomenclatura cuántica, Me alegro entonces. Sale. la nomenclatura cuántica no es clásica. Por ejemplo, en el mundo clásico, esto está acá y no está Y no acá. está en otro lugar. ¿Correcto? Eso es el mundo clásico. Sí. La física, la ingeniería clásica. Un ingeniero cuando hace una columna sabe que la columna no se va a mover. ¿Se entiende? Porque es clásica. Y no hay ningún problema. En el mundo cuántico, esto puede estar acá o acá. Y no sabemos dónde está. O sea, lo tratamos como que está en un espacio de probabilidades que incluye este punto y este punto. Entonces no se habla de un electrón en un lado, se habla de un electrón en un campo de probabilidades, que es una nube. ¿En qué lugar de esa nube está? No se sabe. Pero eso no significa que es un hablar delirante. Es un hablar no clásico. La física de Newton es clásica, la ciencia química es clásica, la biología es clásica, la mecánica de Einstein es clásica. ¿Dónde surge la ruptura con el mundo clásico? Con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, que luego se expande a la química cuántica y que comienza a entrar vía el ADN molecular, vía el ADN molecular, comienza a entrar en lo que se llama biología cuántica. Pero repito, la biología de los biólogos es clásica. Los que trabajan con peces, los que trabajan con arroz, los que trabajan con parásitos, los que trabajan con vacunas para el cáncer, esto es clásico, todo eso es clásico. ¿Dónde aparece una nomenclatura no clásica? En la mecánica cuántica. Donde cambian los conceptos de espacio, de tiempo, de localización. Porque ahí se llama localización múltiple. Esto está acá y acá Ni siquiera está simultáneamente. bilocado. ¿Qué? Ni siquiera está bilocado, ¿no? No, puede estar multilocado. Multilocado, en una nube de probabilidad. Entonces, en el curso del siglo XX-XXI, se cuantiza la química, y hay una química cuántica. Esa química cuántica puede ser química biológica cuántica, y eso cuantiza una parte de la biología, que es la genética molecular. Cuando vos tratás de analizar la parte cuántica, esa parte sería una biología cuántica. Pero el resto de la biología es clásica, no cambia nada. Entonces, estos conceptos extraños, como que hay un átomo de tiempo, como que hay distancias mínimas, como que hay cosas que pueden tener propiedades contradictorias al mismo tiempo, o como que hay principios de localización múltiple, eso es de la nomenclatura cuántica o no clásica. Lo que sucede en muchos filósofos, no científicos, filósofos, es que toman el lenguaje cuántico, y tratan de llevarlo como un reemplazo del clásico. Entonces te plantean que la relación entre los dos lenguajes o sistemas de categorías, porque estamos hablando de esto en última instancia, es una relación de reemplazo. Entonces te plantean que uno puede reemplazar el lenguaje clásico, la experiencia clásica, por una cuántica. Eso no es lo que los científicos piensan. Eso es interpretación filosófica, a mi juicio, barata de la cuántica.
Pero lo central para entender el conflicto entre la cuántica y el resto son que sus categorías no son clásicas. Su idea de lugar no es clásica, su idea de tiempo no es clásica, su idea de propiedad no es clásica, su idea de espacio no es clásica, su idea de distancia no es clásica. Pregunta. Sí, por favor. Wittgenstein era previo a la cuántica. No, él fue, no, pero en él no influye nada, no, él entra por otro lado. Ok. Él entra por otro lado. Ahora vamos a contar por qué entra en esto. No, él fue contemporáneo de Max Planck. De hecho, Max Planck era una generación anterior. O sea, Max Planck sería como la edad de los padres de Wittgenstein. Wittgenstein tenía 20 y pico de años al principio del siglo y Planck ya era un señor. Max Planck era un señor. Ya cuando Max Planck descubre la cuántica, o postula la cuántica, era un respetable profesor. Head professor, era un head professor. La conocía. Él la conocía, pero no entra, él entra de otro lado. Pero es un lado donde también puede venir lo no clásico. ¿Cómo sé yo que una comunidad de hablantes va a ser siempre clásica? No lo sé. Yo lo que puedo reconstruir es la gramática local contemporánea. Y puedo entender que esta gramática local se impone a los hablantes con necesidad local. Necesidad local. Hablamos de colores y superficies como que tengan una conexión íntima local. Hablamos de estabilidad de colores localmente. Le damos un rol central a la comparación prelingüística de colores localmente. Generamos el concepto, la categoría X es rojo, que hemos comparado muchos X con otros Z y J que tenían tonos similares. Aprendemos el concepto de saturación y insaturación por comparaciones. Y todo eso nos da relaciones internas y nos da una suerte de espacio lógico no extensional, no de la lógica, y acá no es clásico. Así como con las ciencias, lo clásico y no clásico viene con la nomenclatura de la cuántica que va entrando en la química, luego en la biología, en partes muy chiquitas. Con la lógica pasa lo mismo. La tradición clásica es extensional y principio de no contradicción, o sea, P o no P, ¿no? O sea, exclusión, P o no P. Esta es la semántica con la que se enseñó lógica durante 2000 años. Desde Aristóteles, los peripatéticos, todos los escolásticos, los renacentistas, los modernos, hasta el siglo XIX. Pero ya en el siglo XIX, así como aparecen las geometrías no euclidianas, principio del siglo XIX, aparecen las primeras geometrías no euclidianas que van a tomar un rol físico con la mecánica relativista, con las geometrías esféricas. Ahí aparecen las lógicas no clásicas. Y esto sí lo sabe, sí Wittgenstein aporta esto, porque ese proyecto me puede llevar en dirección de lógicas no clásicas. Y las lógicas no clásicas, como estoy castigando a mi alumna con el tema de la negación dinámica, ¿escuchaste los audios? Todavía no. Mañana viene. Bueno, está bien. La lógica no clásica cambia la negación. Entonces, como cambia la negación, nos encontramos con algo parecido a la conexión entre la ciencia clásica con nomenclatura clásica y la ciencia con nomenclatura cuántica. Por ahí se va él, porque acá está viendo eso. Cuando se pregunta si esto es una contradicción o no, él está viendo eso. Sin ninguna referencia a la mecánica cuántica, yo la hago para explicar un poquito este ejemplo. Para que esto sea una contradicción, tendría que ocurrir que X es verde y sea lo mismo que X no es rojo. Para que esto tenga la forma, X es rojo y X no es rojo. Ahí tengo una contradicción lógica. Pero para yo decir que X es verde es equivalente a X no es rojo, yo tendría que mostrar que no hay ningún caso posible en el cual haya una superficie no clásica. Porque una superficie no clásica podría reflejar dos colores al mismo tiempo. Y los observadores podrían tener la capacidad fisiológica de discernir los dos colores al mismo tiempo. Entonces, bajo este supuesto, que lo pongo yo, no está en el autor, pero para explicar esto es una oposición real, pero no es una contradicción lógica.
O sea, esto nos obliga a cambiar la lógica, igual que la cuántica. Esto nos obliga a cambiar la lógica. Por eso hay, desde la década del 50, lógicas no clásicas, lógicas paraconsistentes, con negaciones que no son clásicas. A eso aportó tu adorado y mi adorado Florencio González Asenjo en su artículo de 1955-56, pero él se quedó ahí, no lo desarrolló. En cambio, los brasileños y los australianos escribieron mucho. Entonces se dice que los que fundan las lógicas paraconsistentes son los australianos y los brasileños. Y a Florencio lo dejan medio como una especie de precursor. Igual lo respetan, saben que es un monstruo, pero Florencio es uno de los primeros que entra en este tema de las lógicas no clásicas. Es más, Florencio tiene un libro donde él defiende como principio general metafísico el principio de localización múltiple. O sea que esto está acá y está acá simultáneamente. Y Florencio lo defiende con herramientas que no dependen de la mecánica cuántica. O sea, Florencio defiende que dentro del lenguaje macroscópico también hay casos no clásicos. El conjunto de relaciones. Exactamente. El espacio. Exactamente. Sí. Para ver si lo entendí bien, o sea, porque a mí me suena este planteo a un planteo que está en el sofista, que lo vimos este año, o sea, lo tengo por ejemplo, lo vimos con el profesor Anchepe en metafísica, que es el tema de la imagen falsa, ¿no? Si la imagen, dicen los sofistas, él lo ejemplificó con lo que le pasó a Sócrates en el juicio, ¿no? Si la imagen de los que generaron los sofistas sobre Sócrates o que hacen es real o no real. O sea, la conclusión es que no es real, pero afecta tanto o genera tanta repercusión que termina siendo de alguna manera real. O sea, y ahí tenemos esta cuestión de que son las dos cosas al mismo tiempo. O sea, Sí. En el resultado sí, el proceso claro. Tal vez no. Claro. Pero en el resultado tenés un Sócrates real y un Sócrates inventado, pero resulta que los efectos del Sócrates real y del Sócrates inventado son tan homologables entre sí, tan conversables unos con otros, que al final el Sócrates inventado pasa a tener realidad. Sí, claro. sí, es algo parecido. Y ahí el concepto de ser real tiene un comportamiento no clásico, Claro. ¿no? Porque ahí vos tenés que escindir la verdad-falsedad en sentido clásico de algo que sería una falsedad no clásica, porque no estaría como opuesto a lo real, sería una falsedad cuasi real también, con algún grado de realidad. Okay. Sí, claramente, sí. Pero va la analogía. Vale la analogía en el resultado, no en el método. Me parece que el método de los sofistas es más un método que sería analogable al marketing. Claro. Pero la consecuencia, en tanto la figura de Sócrates es indiscernible, lo inventado de lo no inventado, y vos aceptás un Sócrates 02, que es un Sócrates que tiene una pierna real, una oreja inventada, un riñón que más o menos, y ese suerte de personaje o de quimera filosófico-literaria, ¿no? Porque también es una narración. Y sí, ahí el concepto de realidad, de verdad y falsedad cambia. Claro. Sí. Ahí diría yo, no en el proceso, no cómo se llega a eso, pero ese Sócrates que es una especie de, que es un personaje literario, es un ser real, está en el medio. Sí. Yo les recomiendo, y siempre recomiendo, hay una película que se llama Ser John Malkovich, Sí, bueno. que es una película donde el actor John Malkovich hace de John Malkovich. John Malkovich. Luego yo leí un reportaje donde a él le preguntan, a él le preguntan cómo fue a ser de sí mismo, y él dice, yo no hice de sí mismo, yo actué. Yo actué de un actor que se llamaba John Malkovich, que coincidía conmigo en todo, pero yo actué. Y es extraordinario, porque ¿qué significa actuar? Es tu pregunta, es ¿qué significa actuar? Ahí actuar no es algo clásico. No es algo clásico, claro, ¿qué? ¿Cómo? O sea, yo soy yo, y ahí no soy yo, allá soy otro, pero otro idéntico a mí. Y entonces eso es como el Sócrates que queda al final de las narraciones del sofista y de lo... Pero bueno, es decir, son construcciones narrativas, en última instancia... Sí, por favor. Se discuten narrativas del yo. Yo estaba pensando en vos y en las cosas que vos podías decir sobre esto. Recién estaba pensando en vos. Sí, claramente, sí.
Pero es que cualquier teórico literario, lo primero que te enseña, creo que voy a hablar por vos, pero que es, olvídense esta distinción tajante entre ficción y realidad como que esté dada en un diccionario, en un manual. No hay tal cosa. Porque yo siempre, el otro día daba un ejemplo, creo que te lo comenté a vos. Supongamos que yo escribo una novela sobre Sarmiento, donde solo uso textos que Sarmiento produjo, o sea, Sarmiento físico. O sea, yo uso esos textos, los uso esos textos. O sea, el Sarmiento de mi novela no miente, porque lo que dijo Sarmiento físico, biográfico, lo dijo este Sarmiento. Pero sin embargo de ficción. O sea que es como que Pierre Menard realmente escribe otro libro. Y no el Quijote de la Mancha, escribe el Quijote de Pierre Menard. Porque el Sarmiento de la novela que yo escribo, y yo me atengo a los textos, busco todas las cartas y solamente cito textos de Sarmiento. El reverso de esto es un libro, yo le comentaba a Marcela, que acabo de leer un libro que es una historia del Imperio Mongol. El autor que escribe el libro es un libro muy interesante, porque toma la única fuente sobre Gengis Khan que hay, que es una fuente que se conoce en chino, porque los mongoles no tenían grafía, entonces los chinos transcribían. Y el autor inventa diálogo de Gengis Khan. Entonces Gengis Khan habla. Jamás nadie escuchó eso. Pero sin embargo, vos fíjate qué interesante. En la novela, los dichos del Sarmiento biográfico se tornan fantasía. Y en este texto, que es un texto de historia narrativa, las fantasías de Gengis Khan son reales. Entonces, no hay una frontera entre la ficción y la realidad de manual con un criterio que corte adjuntamente. Real. Eso es lo primero, yo creo que teoría literaria es lo primero que desasnar a los chicos. Olvídense del prejuicio de la ficción por acá, la realidad por acá. Es mucho más compleja. Y segura... Perdón, la representación. Bueno, también explota, sí, es como un, ¿viste los bollos de hilo de lana que agarra un gato y lo salen para todos lados? Es eso, tiene piolines para allá, piolines para acá, tiene grumos en distintos lados. Y yo creo que si vos reconstruís esas lógicas que hay detrás, estás acá, no estás en una lógica clásica. O sea, esa narrativa de yo no te dan sujetos clásicos, te dan cosas como las que explora Florencio. O sea, que están en un lado y en el otro simultáneamente, como que esto esté acá y acá al mismo tiempo. No hay problema con eso. El problema sí es, si no tenés claro que hay un discurso clásico, hay un discurso no clásico, que cambian las nomenclaturas básicas, cambia la gramática filosófica, la gramática categorial cambia. O sea, el cuántico no tiene problema en decir que tengo propiedades contradictorias y cosas que están en 4 lugares al mismo tiempo. No tiene ningún problema. En cambio, el ingeniero sí, porque si la columna la hace acá y va a estar en 4 lugares, decía el tipo, hacemos una sola columna y abaratamos. No, macho, no. O sea, andá a delirar con Fabio Self. Acá me hace no que una columna está en 4 lugares al mismo tiempo, me hace la columna acá y acá. ¿Se entiende? No hay contradicción. Son 2 mundos distintos. Entre los 2 se contradicen, sí, pero adentro no hay contradicción. Lo que sí puede haber es oposición real. ¿Se entiende? O sea, dos predicados que tienen oposición, pero no contradicción lógica. Esto es lo que el Wittgenstein, en el Tratatus él creía que la nomenclatura de color tenía contradicciones lógicas, pero no logra mostrarlo. Y Ramsay lo critica. Entonces, él cambia y dice, bueno, esta oración, hay reglas que me impiden decir esto. Son reglas necesarias en el juego del lenguaje cromático. Ahí son necesarias, pero no tienen necesidad lógica esas reglas. Tienen una necesidad dependiente o condicional. En esta gramática yo no puedo aparear estas 2 oraciones, pero en esta gramática no tengo ninguna restricción para que haya otra gramática donde sí pueda hacerlo. Es decir, donde la superficie tenga el comportamiento que señalaba ella de esos colgantes, el mismo comportamiento, pero en un nivel cuántico. Entonces tengo superficies no clásicas, que tienen reflejos no clásicos, o absorción de luz no clásica. O sea, es puramente metafísico. Por ahora sí, es puramente. Pero lo interesante para que yo diga que hay una contradicción lógica es una contradicción en todo mundo posible. Así se define necesidad con la semántica de mundos posibles inspirada por Leibniz. Necesidad es verdad en todo mundo posible. Si yo me imagino uno muy estrafalario, en donde eso es verdad, chao, no es necesidad lógica. Lo que pasa es que la semántica de mundos posibles se desarrolla en el siglo XX, se inspira en Leibniz totalmente. Leibniz se inspira en Raymond Lull, en la combinatoria.
Wittgenstein es como tributario indirectamente, no hay cita. Wittgenstein es un autor que no cita autoridades, él cita que leyó algo, pero no hay las bibliografías que hay tradicionales en los libros de filosofía al final, con el catálogo de 100 libros, no, eso no hay en sus obras. Hay referencias, pero son referencias coloquiales. Es un pensador de él piensa. Por eso su obra es difícil, exige lecturas más de una, exige alguna introducción como para entrarle al contexto. ¿Está mejor ahora? Sí, gracias. Profe, pero hasta la superficie clásica podría tener una lectura cuántica porque los pigmentos o colores están hechos de... Sí, no habría contradicción, no habría problemas en trazar. A ver, las dos nomenclaturas no tienen su universo de casos fijo, o sea, no es que se aplican a algo, un catálogo. Yo dije, cuando la cuántica nace es física, luego aparece en la década de 50 química cuántica, y hay tratados de química cuántica, incluso Linus Pauling creo que tiene un premio Nobel de química por algo de química cuántica. Eso se extiende hacia, cuando en el 58 se encuentra la doble hélice, Crick y Watson, la doble hélice del ADN, se abre la puerta para poder trabajar a nivel molecular. Y vos de ahí vas al nivel submolecular y ya tenés algo así como una especie de biología molecular cuántica. O sea que hay una partecita de la biología que hoy es cuántica. En supermateriales hay ingenierías cuánticas, porque en supermateriales son materiales plásticos y fluidos que tienen propiedades cuánticas macroscópicas. No a nivel de protones y neutrones, sino a nivel de objetos. Entonces hay toda una zona en donde las dos nomenclaturas se van moviendo, los casos son distintos, hay trasvase de casos, no hay frontera. Y lo mismo que Wittgenstein dice esto, o sea, no hay ninguna gramática que sea una gramática establecida, cerrada, definitiva, ¿no? Si no hay nada de esto. Profe, sí. una consulta. Por favor. Si el enfoque por ahora es metafísico, como habíamos dicho. O sea, lo que está afectando acá a nuestra realidad es el uso del lenguaje con el pensamiento para el color. No sé si No, a ver. Vos tenés un movimiento doble. Una comunidad tiene como sujetos psicológicos experiencias reiteradas, comparaciones, éxitos tecnológicos, los pigmentos, por ejemplo, en el tiempo. Y va forjando una nomenclatura, que es la que resume esas experiencias, como una suerte sí, resumen, es como el tesoro. El tesoro de todas esas experiencias se forjan en las distinciones que esa nomenclatura traza. Esa nomenclatura se da en una lengua natural. Puede ser castellano, puede ser portugués, puede ser urdu. Pero no es toda la lengua natural. La lengua natural tiene una gramática de la lengua. Acá es otra cosa, es una suerte de sublenguaje, un discurso que está conectado a esa experiencia intensa, que puede ser experiencia de estados psicológicos, la psicología popular, la force psychology, o cromáticos, que es la que estamos analizando. De esa nomenclatura uno puede dar cuenta genealógicamente su origen, cosa que él dice, yo no hago esto, yo no hago psicología, no hago fisiología, esto no hago, yo hago lógica, pero no la lógica de Frege y Russell, que es la que yo hice en el 18 y acá no me fue bien. Entonces hago una lógica que se puede conectar, él no lo hace pero lo hago yo, con la tradición del análisis categorial que proviene de Aristóteles, Teofrasto, Porfirio, Boecio, los medievales, que es establecer estos árboles. Llull, que tiene también los árboles Kentiorum para cada una de las campos disciplinares, también él copia y desarrolla esta idea del árbol de Porfirio. Muchos filósofos medievales y hasta modernos hacen eso. Pensá que el mismo Kant piensa en categorías, todavía está con esta idea de las categorías como lo que está en la base de los 12 juicios sintéticos a priori. ¿Sí? Que es más, corrige, no son 10, son 12 para que haya 3 cuartetes, 4 tercetos. O sea, es muy poderosa en la tradición de la metafísica occidental esto. La metafísica se pone en esta tradición. Pero él dice, yo no voy a hacer metafísica, yo lo que voy a hacer es esto. Tomar los hablantes cromáticos y tratar de ver cuáles son los principios que guían y ordenan sus
producciones lingüísticas, su juego del lenguaje cromático. Eso es lo que él quiere hacer. Ahora, si eso es metafísica o no, me parece que es una discusión. Yo no creo que haya ningún problema ya con metafísica descriptiva, no creo que haya, no veo ningún problema. O sea, porque lingüística no hace, él no es lingüista, no hace y él aparte dice, yo no hago esto. Yo no hago ni lexicografía, ni psicología, ni fisiología. Yo hago esto otro, que es algo claro, que no tengo un ejemplo sencillo para decir, es esto, es cómo hay que reconstruirlo en sus propias obras. Bueno, y por último, el concepto de espacio lógico transformado, tiene una idea interesante de objeto. Un objeto, los objetos no tienen color, porque los objetos no son cosas, son como pronombres, puntos de predicación. O sea, en el espacio lógico transformado, que no es el espacio de la lógica proposicional, por eso digo transformado, él abandona. Es decir, lo que sí abandona es que la lógica extensional dé cuenta de todos los juegos del lenguaje. Esto él en la obra originaria intentaba hacerlo, pero lo critican y él mismo reconoce las críticas, dice no, vamos por otro lado. Por eso yo decía, se puede analogar a un fenomenólogo que trabaja con las conversaciones. No le dice a los hablantes cómo tienen que hablar, pero de la reconstrucción de cómo hablan, luego dice, bueno, ustedes están hablando de este modo y no pueden escapar a hablar de este modo, porque los colores le imponen hablar de este modo. Yo daba como ejemplo, lo subí a la aula virtual, como ejemplo de espacio lógico de colores, lo que se llama, ustedes deben saber más que yo de esto, ¿cómo se llama? ¿Ustedes creen que yo me acuerdo de todo? Bueno, es un texto que tiene un montón de clasificaciones de color. Lo interesante de las clasificaciones en color es que vamos a volver a una observación que hicimos en la primera clase, cuando yo les dije a ustedes que el tratamiento de los colores no solamente era óptico, sino áptico. Porque las clasificaciones en color no son nomenclaturas de colores psicológicos, son nomenclaturas de colores impresos con un sustrato físico, grabados, pintados, sellados, impresos con técnicas gráficas o con técnicas no gráficas de la imprenta de libros, sino de grabado, técnicas de grabado, o generados con computadora. O sea, todos estos sistemas de clasificación de colores son productos tecnológicos del tacto, del trabajar con pigmentos, de trabajar con tintas, de trabajar con solventes, de trabajar con sustratos, de elegir tipos de papeles, porque hay un montón de tipos de papeles que absorben distinto la tinta que le pongo y el resultado final, cuando seca el sustrato, es totalmente distinto. O trabajar con, como me decía Flavio, que cuando me dice el problema del color que tienen los alfareros, que no sabe qué color va a aparecer, pone su pigmento y no tiene ni las transformaciones que tiene. O sea, los colores son productos táctiles. Y esto no es una conexión accidental, es una conexión que tiene una relación interna necesaria. No puedo emancipar las nomenclaturas de color y los sistemas de clasificación de color de los modos materiales en que esos sistemas se hacen. Esos son modos táctiles, prácticos, con las manos. Porque cuando yo aprieto el grafito para sombrear más o menos, para que el grisado sea tal o cual, o aprieto el lápiz de color para lograr lo mismo, o cuando yo cargo más o menos tinta en el depósito de la máquina de impresión, o cuando yo con el rodillo aprieto, o cuando gradúo la presión del cilindro de la prensa de grabado, estoy trabajando en el ámbito táctil, no óptico. Y fíjense ustedes que esta convergencia de los espacios ópticos y ápticos o táctiles me da conexiones necesarias. Porque yo cuando me encuentro con las nomenclaturas de color, y las electrónicas son el ejemplo último, que son conexiones esas son algorítmicas. Sí, esas son algorítmicas. Sí, por eso. Pero no parece tan táctil. No, pero es táctil. Pero son, es táctil. parece matemática. Pero es táctil, es táctil. Es mentira que sean matemáticas, que sean algebraicas. Es una álgebra en donde la mano y el comportamiento. Yo cuando hablo de táctil no me refiero solamente a la mano. Te diría, toda la danza entera entra en el espacio áptico, todo entero. O en otros espacios que Florencio trabaja, como por ejemplo en el sentido vibratorio. Pero bueno, para que se entienda de qué estamos hablando.
No, yo voy a decir que la congregación de esa idea sería para que lo que entiende el pulpo o el camaleón, entre la conjunción óptica y óptica. El pulpo y el camaleón son ejemplos de colores comportamentales, no colores ópticos. El pulpo no cambia el color porque él ve un color y la piel se va adaptando al fondo. No es que él lo ve y se adapta por un mecanismo visual. No, digo para nosotros. Y para nosotros sí sería... Es raro, esos son ejemplos raros, pero claramente no son ópticos, meramente. Yo lo que quiero decir Claro, es... por eso digo que sería... Pero vamos a un ejemplo muy sencillo. Vos tenés que imprimir, vos sos una grabadora, tenés que imprimir. Y tenés 3 papeles distintos. Un papel muy absorbente, tipo secante, muy absorbente. Un papel blanco no estucado. Y un papel estucado, o sea, papel brillante. Satinado. Los 3 usan la misma tinta. A priori no sabés cuál es el resultado. Pero es totalmente diferente. Absolutamente distinto. Porque la absorción del papel es parte del color. Y esto no es óptico. Esto vos lo vas testeando a... ¿Qué? Sí, pero con la superficie trabajas con las manos, no trabajas con los ojos. El ojo es pasivo. O si querés, para hablar con más corrección, uno trabaja con un paquete que incluye la mano y el ojo en este concepto platónico de simploqué, en unión cooperativa. ¿Correcto? En unión cooperativa. Pero no por otro. No va uno por aquí y otro por allá. Esto no ocurre. O sea, no es que uno ve y con el lenguaje visual y los colores intencionales o fenoménicos decide qué papel elegir. De pronto vos pasás la mano. Y la rugosidad o en el caso del papel estucado, la viscosidad, no, la facilidad con la que podés pasar el... Sí, creo que no entiendo la pregunta que quiero hacer. No sería bien eso. Bueno, me la sé para la semana que viene. Yo me acuerdo de una época que trabajé con imprentas, que había ido a una distribuidora, Copagro, que tenía unos papeles finlandeses, que eran un espejo. Comparado con los papeles de acá, que hacía Celulosa Argentina, que eran una bosta, eran un papel brillante, pero eran vómitos, eran amarillos. Esos papeles finlandeses eran de un blanco, ¿cómo logran esto? Pero eran el blanco más puro que vi en mi vida y aparte era un espejo. Eso sí, no valían lo mismo que el papel de celulosa. No, hacíamos láminas con mi ex mujer, y hacía postales. Entonces buscaba cartulinas estucadas, no estucadas. Y entonces teníamos que buscar un papel, pero no, cuando me dijeron los precios de papel finlandés, dije, no, mira, dejá. Vamos a lo local, busquemos lo local, lo mejor. No ustedes, digo, el mercado, ¿para qué usaba ese papel tan caro? Ese papel se emplea en estuches de perfumería, Ah. en comunicación empresaria, en folletos de alta calidad para comunicación empresaria. Ahí tenés que usar el mejor papel mate o estucado que haya, porque se cobran muy bien. Los estuches, mira, eso me decían los gráficos, el mejor trabajo gráfico es los estuches de perfumes, porque llevan troquelado, llevan offset seco, o sea, relieve, llevan oro y plata pegado, que eso es otro. Claro, sí, el trabajo de un estuche plano, después se dobla, ¿no? Sí, Estoy hablando de un trabajo de impresión. Sí. En un cosa tipo tener 8 o 9 puestas de máquinas distintas y algunas son muy caras. Es una maravilla eso. Y se tiran y después se tiran. El diseño, pero la imprenta. Yo cuando hablaba de los gráficos, decía, a mí tráeme tuyo de imprenta, no me traiga el libro. El libro es el trabajo más barato que menos plata me da de ganar. Lo que pasa es que más volumen tiene. Pero me decían, y eso y los folletos de comunicación empresaria, la folletería de alta calidad, ¿no? Que tiene troquelado, que tiene corte, que tiene ventanitas, o sea, vos abrís y hay una ventanita y se ve. Eso es laburo. Pero más el estuche de perfumería. Sí, pero el estuche de perfumería es ese, digamos, como la crema del negocio de la fila. Bueno, hemos terminado la clase de hoy, espero que les haya... Hemos terminado y no hemos terminado. No, falta una clase. Falta la clase. Digo, Bueno, los dejo con intriga, yo no tengo problema. En la próxima clase vamos a hablar de Goethe y de Schopenhauer, la teoría del color de Goethe y Schopenhauer, y después vamos a arreglar, si quieren ustedes, nos encontramos algún día, hacemos un pequeño brindis para celebrar que habremos llegado al fin del seminario. Y espero que hayan aprendido y que la cosa haya sido interesante. Ya
quemar los neuronas. ¿Qué? Bueno, de eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Elaborado con el andamiaje. Voy a subir el texto de Wittgenstein en Percepción del color. Lo subo hoy o mañana. Profe, le paso la clase anterior por WhatsApp. Así. Si la podés cargar, sí, yo igual la grabé, la de te voy a ver si la grabé, vamos a ver si la grabé. Yo soy un pre-tecnológico. Sí, sí.